Buenas tardes. El despacho jurídico Cachón Barreiro les da la más cordial bienvenida a su programa Jurídico Digital. Soy la abogada Delia Barreiro y es un gusto poder presentarles el programa del día de hoy. Contaremos con la presencia del maestro Pablo Loría Vázquez, con quien se tratará el tema de transparencia, datos personales y las redes sociales. La entrevista será guiada por la abogada Grisel Cachón, a quien tengo el gusto de cederle la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy la abogada Grisel Cachón y como bien planteó la abogada Delia Barreiro, esta tarde abordaremos el tema de transparencia, datos personales y las redes sociales. A continuación, les comparto un breve resumen de la carrera jurídica del maestro Pablo Loría Vázquez. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán. Cuenta con la maestría en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán. Estudió la maestría en Derecho Procesal por la Universidad Marista de Mérida. Es especialista en Derecho Civil por la Universidad Autónoma de Yucatán. Cuenta con un diplomado en Comercio Exterior y Tratado de Libre Comercio por la Universidad Autónoma de Yucatán. Cursó el diplomado en Bioética y Bioderecho por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es egresado de la Universidad Iberoamericana en el Diplomado de Transparencia y Políticas Públicas. Fue miembro del Colegio de Profesores del Derecho Procesal de la UNAM. Fue el primer secretario ejecutivo del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del 2004 hasta septiembre del año 2009, en cuya administración se resolvieron 673 recursos de inconformidad. Es autor de la obra denominada Criterios Jurídicos de las Resoluciones del Recurso de Inconformidad, editado en el año 2009 por el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública. Fue titular de la Unidad de Acceso del Ayuntamiento de Mérida, 2012-2015. Ha sido ponente en diversas conferencias sobre el tema de familia y derecho familiar. Ha escrito diversos artículos periodísticos sobre temas de ciudadanía, transparencia y acceso a la información pública. Ha sido miembro de la Academia Nacional de Bioética. Fue vicepresidente de la Academia Nacional de Bioética, capítulo Yucatán. Ha sido profesor de las Facultades de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la Universidad del Mayab y de la Universidad Marista. Fue miembro de la Comisión de Transparencia Municipal de AMAC. Actualmente es director de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Mérida. Es director del despacho Loría Ocaña Abogados desde el año 1992. Es profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Marista y es miembro del Consejo Universitario de la misma universidad. Es secretario técnico del Consejo Consultivo Anticorrupción del Ayuntamiento de Mérida. Sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida al maestro Pablo Loría Vázquez. Muy buenas tardes, maestro. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenas tardes, Grisel. Muchísimas gracias por la invitación. Hazla extendida a todos los miembros del despacho jurídico. Y me da muchísimo gusto estar acá con ustedes, pues compartiendo algunas experiencias. Después de que leíste mi currículum, estoy pensando ya de veras jubilarme, ¿no? Hemos hecho bastantes cosas y ahora pues le toca el camino a los jóvenes como tú, ¿verdad? Gracias. Y empiecen a hacer sus trabajos y sus pininos, ¿no? Les doy muchísimo, les quiero dar un saludo muy especial de nuestro alcalde de la ciudad de Mérida, don Renam Alberto Barrera Concha, ¿sí? Quien sabe que estamos por acá y que él está muy gustoso y muy comprometido con la transparencia, el acceso a la información pública y el combate a la corrupción. Es un gusto estar con ustedes y pues aquí a tus órdenes, Grisel. Muchas gracias, maestro. Y sí, tiene una excelente trayectoria jurídica y un extenso currículum que pues pudimos lograr abreviarlo. Ahora bien, comenzaremos ya por la parte de la entrevista, abogado. Para iniciar, ¿podría decirnos qué es la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales?
Claro, mira, en primer lugar, lo que tenemos que tomar en cuenta es de que, pues, llegaron hace poco más de 15 años, pues los ciudadanos no podían accesar a lo que el gobierno hacía. Era prácticamente imposible, si tú le preguntabas a un gobernador, a un alcalde, a un presidente de la República, a un diputado, no tenían la obligación de contestarte. Y no tenían la obligación de contestarte porque pues tenemos el artículo 8 de la Constitución que nos habla del derecho de petición. Pero ese artículo es un poquito incompleto porque nosotros como mexicanos tenemos derecho a preguntar, tenemos derecho a pedir, pero no tenemos derecho, en base a ese artículo, a que nos vayan a contestar con congruencia. Yo podría decir, oye, ¿en qué gastó el gobernador o el presidente municipal o el diputado? ¿En qué gastaron los recursos públicos? Y me podrían decir, bueno, pues es que los recursos públicos se gastaron en algunas cosas que en este momento estamos trabajando para juntar. Y no podemos decirte. Y se acabó, se cumplía con el artículo 8 porque ya me habían contestado. Claro. En ese sentido, pues el artículo 6 de la Constitución pues nos estableció y ya se fijó, quedó perfectamente fijo, un derecho humano. Y es un derecho humano porque sabemos perfectamente que la Declaración de los Derechos del Hombre pues establece el derecho a la transparencia, que si bien no lo tiene como la palabra transparencia, es el derecho a saber. Y ese derecho a saber es a lo que yo como ciudadano tengo derecho a saber. Yo tengo derecho a saber a través de los medios de comunicación, a través de los periódicos. Yo tengo derecho a saber a través de las revistas, a través del Facebook. Yo tengo ese derecho a saber. Ese derecho a saber, pues se complementa en ese artículo 6 constitucional y hoy por hoy los ciudadanos tenemos el derecho de preguntarles a nuestras autoridades y tenemos el derecho de que nos contesten con una congruencia. Y además, la ley nos establece plazos. Nos establece plazos en donde ya el funcionario público tiene que abrir el cajón, ya no puede guardar la información en sus cajones, sino que tiene que sacar del cajón, tiene que mostrar esa información. Y también el ciudadano también tiene que ser responsable de lo que pregunta, ¿no? Voy a poner un ejemplo de transparencia. El COVID. Nosotros tenemos que saber, o sea, el hecho de que sepamos cuántos contagiados hay todos los días es un ejercicio de transparencia. Pero es un ejercicio de transparencia en donde nosotros tenemos que estar como ciudadanos en un momento dado estar pendientes, porque podemos tener 1000 contagiados o podemos tener 70 contagiados o podemos tener un contagiado y podemos saber que nuestra ciudad está siendo muy contagiada o poco contagiada, que hay muchos muertos o pocos muertos. Y de repente sabemos que hay comorbilidades que nos van a llevar a la muerte a través del COVID. ¿Y cuáles son? Bueno, pues la obesidad, la hipertensión, la diabetes, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos ese derecho a saber. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tomar decisiones a través de la transparencia. Entonces, el gobierno tiene que tener informes en sus páginas de internet para que el ciudadano pueda saber qué es lo que está pasando. Te pongo como ejemplo. El Ayuntamiento de Mérida tiene un apartado muy especial. Ustedes les invito a que entren a la página. Tenemos un apartado de todo lo que se refiere a COVID. ¿Y qué tenemos allá? ¿Qué tenemos allá? O sea, tenemos los programas emergentes. ¿Y qué son estos programas emergentes? Lo que la gente está necesitando. ¿Sí? Por ejemplo, el apoyo a los caleceros,
que se les dijo que no podían, los de las Calesas no podían salir, el apoyo a los de Mérida en domingo, ¿sí? El apoyo a las amas de casa que no tienen un empleo, ¿sí? La entrega de despensas, pero eso puede ser un botín político. Si no se hace una transparencia, se puede convertir en un botín político. Y yo puedo decir, di 1 millón de despensas y nada más di 10. Correcto. Entonces, si nosotros transparentamos a quién se las dimos, en qué colonia, dónde, cómo, entonces esa es una transparencia. El Ayuntamiento de Mérida a cargo de la pido perfectamente que debemos de tener esa transparencia muy abierta. Y afortunadamente hay un grupo de ciudadanos a nivel nacional que nos estuvo vigilando y que hizo un ranking a todas las capitales de la República, y Mérida está por encima de todas. Tenemos un ranking de 100%. Entonces, esa es la transparencia, mostrarle a la gente lo que hay. ¿Qué es el acceso a la información pública? Cuando la gente solicita esa información. Cuando la gente pide la información. Yo soy una asociación civil que necesito saber si existen predios para que me puedan dar en comodato o donados. Yo tengo el derecho de presentar una solicitud y que en un término no mayor de 10 días me tienen que contestar. Correcto. ¿Y por qué? Porque como es un derecho humano, ese derecho humano tiene que estar protegido. ¿Y quién lo protege? Hay un instituto estatal de acceso a la información pública que va a estar encargado de proteger este derecho humano. Entonces, si tú pediste una información y no estás de acuerdo en la forma en que se te dio, o no estás de acuerdo con el contenido de la información, tienes derecho a demandar al gobierno que no te entregó esa información, sea ayuntamiento, gobernador del estado, diputados o organismos autónomos. Correcto. O partidos políticos, que en un momento dado va a hacer un análisis el Instituto de Transparencia y tomar la decisión si la información se debe de entregar o no se debe de entregar. Entonces ahí tenemos esa diferencia, ¿no? El acceso a la información pública es lo que yo pido de forma nacional. Ustedes pueden entrar a la página del Ayuntamiento de Mérida. Correcto. Pueden picar donde está transparencia y ahí hay toda una instrucción de cómo hacer las solicitudes. Tratamos de que sea sencillo y tratamos de entregarle al ciudadano lo que nos solicita. Entonces ahí tenemos esa diferencia entre la transparencia y el acceso a la información pública. En contrasentido de estos dos temas, pues tenemos la protección de los datos personales, que nos podemos explayar con ellos en las siguientes preguntas. Que queda correcto, abogado. Y pues qué bueno que nos plantea esto, ¿no? Referente a la transparencia y el acceso a la información, porque muchas veces como ciudadanos queremos tener la información de que en dónde se va, por ejemplo, en referente al tema del COVID, ¿no? En dónde se están yendo los fondos, en la cuestión de que de los contagios, cómo va. Entonces, que esto que nos puedan mantener informados y que además, si nosotros tenemos alguna duda y solicitamos esta información, nos las puedan brindar, y que además, si la autoridad, ya sea una autoridad o algún partido político, le pedimos alguna información y no nos las da, estos tienen una sanción, porque además así lo prevé la ley. Entonces, muchas gracias por habernos aclarado esto, y sobre todo para que la audiencia pueda conocer de que no se queden de quedar con alguna. Si ustedes tienen alguna duda referente a cualquier tema, esto ahorita el tema del COVID, que es un tema muy importante a nivel mundial, entonces que tengan la confianza que pueden entrar y que pueden solicitar esta información y se les va a brindar. Muchas gracias, maestro. Ahora bien, ¿cómo podemos utilizar en el ámbito jurídico estas herramientas que acabamos de plantear? Es bastante interesante. Bueno, no quiero dar malas ideas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, de repente el funcionario público llega a su casa y le dice a su esposa: oye, ¿sabes qué? No tengo
no tengo dinero porque pues me pagan poco, el gobernador o el alcalde me paga una miseria. Y de repente el señor no es cierto. Sí, entonces a través de una solicitud de acceso a la información pública, nosotros en un término de 10 días podemos obtener cuánto ganan los funcionarios públicos. Okay. Entonces, nos puede servir, podría en un momento dado servirnos, ¿no? Otro punto, si nosotros nos vamos, de repente están construyendo al lado de mi casa un bar o un local comercial, pues yo tengo derecho a saber si realmente en ese lugar donde se está construyendo, pues tiene todas las licencias. Entonces hago mi solicitud y le pido a la dirección al Ayuntamiento de Mérida, pero va a contestar la dirección realmente cuáles son las licencias que tiene ese predio. Ah, correcto. Sí. Entonces me van a decir, sí, pues mira, tiene la licencia de uso de suelo, tiene la licencia de alineamiento, tiene la licencia de funcionamiento, y entonces, si no tiene alguna de estas licencias, pues entonces yo voy a pedir la clausura. Ahora, si las tiene, pues yo también puedo medir si realmente las debe de tener o no las debe de tener. ¿Sí? Sabemos perfectamente, por ejemplo, hemos tenido casos en la avenida García Lavín, ¿sí? Donde están todos los antros, donde están todos los restaurantes, pues que es una vía no es una vía muy concurrida, es una vía principal, claro, en donde se pueden poner todo ese tipo de negocios. Claro. Pero dando la vueltecita ya no se puede. Entonces yo puedo pedir si real no o no la hubo. Si la gasolinera que me pusieron al lado de mi casa realmente tiene todas las medidas de seguridad o no las tiene. Entonces nos podría servir desde el ámbito jurídico, tenemos una gran amplitud, y si queremos hacer análisis, queremos hacer estudios, queremos aprender más como abogados, ¿sí? Pues vamos a pedirles las sentencias al Poder Judicial. Y el Poder Judicial tiene la obligación de tener las sentencias relevantes. Pero ¿quién decide quién es una sentencia relevante? Entonces, a lo mejor yo me enteré que el despacho Cachón Barreiro llevó a familiar o de derecho civil y que estuvo muy interesante y que tengo interés de conocer la sentencia. Si la sentencia ya causó ejecutoria, si la sentencia ya es cosa juzgada, me tienen que entregar una copia de la sentencia. ¿Qué tienen que proteger? Pues van a proteger los datos personales. Así es. ¿Sí? Van a proteger el nombre de los niños, el nombre de la señora, el nombre del señor, y van a proteger los datos personales, pero me van a tener que entregar una versión pública de esa sentencia. Y entonces yo me pongo a leer la sentencia y veo cuáles fueron las estrategias jurídicas que utilizaron, cómo piensa el juez, qué es lo que el juez determinó, por ejemplo, lo de la compensación. Lo de la compensación en materia familiar, pues algunos jueces lo determinan de una manera, otros de otra. Entonces podemos agarrar esas sentencias, ¿sí? Y el Poder Legislativo, yo puedo pedirle el video de qué dijeron los diputados locales acerca del matrimonio entre... ¿Qué opinaron? Claro. Y cuando los diputados guarden en secreto su voto, entonces nos encontramos ante una total opacidad. Entonces ya no están rindiendo cuentas a los ciudadanos. Claro. Ya tenemos, y también podríamos utilizarlo si sabemos que el funcionario público se está gastando el dinero del erario público en cosas que no corresponden. ¿Sí? Y podríamos demandarlos ante la Contraloría, ya sea del Estado o la Contraloría Municipal. Entonces, es una gran herramienta. Como cultura general nos sirve la transparencia. Hemos tenido solicitudes muy interesantes, muy interesantes, que yo me imagino que
que de repente el papá estaba con su hijo, yo creo que antes de la pandemia fue esto, en el centenario. Ujú. Y papá, ¿qué come el hipopótamo? Y el papá dice, no sé, hijo, ¿qué come el hipopótamo? No lo sé. Bueno, pues voy a hacer una solicitud a través de transparencia. Y el señor hizo una solicitud a través de transparencia. ¿Cuál es la dieta del hipopótamo? Qué Y interesante. el señor obtuvo esa información y le pudo decir a su hijo, hijo, mira, el hipopótamo come esto, esto y aquello. Entonces es muy interesante. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Mérida, ya un poquito más atrás, hicieron una solicitud de información sobre los cahues, los pájaros negros, Ujú. que qué se estaba haciendo por los cahues que estaban contaminando la plaza principal. Y era verdad. O sea, los cahues, tú ibas a la plaza principal a las 6 de la tarde cuando se guardan y no podías estar porque había excremento de cahues en todos lados. Entonces, ¿qué hizo el ayuntamiento? Pues puso unas bocinas en donde ahuyentan a los cahues sin lastimarlos. Claro. Entonces, todo eso salió porque alguien preguntó, porque alguien se movió. Entonces, allá tenemos la importancia que tenemos en materia de transparencia, acceso a la información pública. Ah, fíjese qué interesante, sobre todo este dato, ¿no? Es como que un dato curioso referente al centenario, ¿no? De que, o sea, de una cosa tan sencilla, de que cuál es la dieta de uno de los animalitos que vive en el centenario, ¿no? Entonces, vamos a acercarnos, preguntar sobre la dieta, ¿no? En este ejemplo que usted nos compartió, o sea, y que aparte nos van a contestar. Entonces, eso es algo bien interesante, ¿no? O sea, que tenemos estas herramientas y que las utilicemos, o sea, que no nos quedemos con la duda, nos acerquemos, hagamos uso de ellas y sobre todo igual en que planteó uno de la sentencia ejecutoria, ¿no? De que igual nosotros tenemos derecho a pedirle que, bueno, a mí se me hace interesante cómo resolvió tal juez, bueno, por favor puedes pedirlo porque ya causó ejecutoria, ¿no? Entonces, eso de que además van a poder compartirla, pero siempre cuidando esta parte de los datos personales que van a estar, que no van a estar divulgando, esto igual en el caso de los menores, ¿no? Que igual la gente se sienta tranquila y pierda cuidado de que, a pesar de que sí van a tener acceso a, en este caso, una sentencia, no van a dar a conocer los datos personales. O sea, eso es igual, qué bueno que nos aclaró para que igual la gente pueda conocer ese tipo de información. Muchas gracias, maestro. Ahora bien, siguiendo con la misma línea de ideas, ¿con la transparencia se logra combatir la corrupción en el gobierno? Mira, esa pregunta es una pregunta muy interesante. Pues sabes que soy el secretario técnico del Consejo Municipal Anticorrupción del Ayuntamiento de Mérida. Y nos toca trabajar, ¿no? Claro. Es un mito poder decir que la transparencia va a combatir la corrupción. Nos encantaría que con la transparencia fuera una panacea y vaya a combatir la corrupción. De hecho, muchos alcaldes, muchos gobernadores, pues han estado planteando que ya con la transparencia van a acabar con la corrupción. Y hay un gobernador, exgobernador de Veracruz, Duarte, que sacó siempre el primer lugar en materia de transparencia. Siempre estuvo, durante todos sus 6 años de gobierno estuvo. Y hoy, ¿qué fue? Ha sido el gobernador más corrupto que ha tenido México. Entonces, sí la inhibe. Sí, ya en un momento dado ya no es lo mismo que yo agarre y diga, bueno, te vas a ir de viaje a la Ciudad de México a una comisión. Entonces antes los funcionarios públicos agarraban y decían, bueno, pues me voy de viaje, me voy en primera clase. ¿Sí? Y a mí me tocó viajar y ver a un gobernador de acá de Yucatán, estando en clase turista, ¿sí? Que era el gobernador Patricio Patrón, y uno de sus diputados locales estar en la clase de premier. Entonces tú decías, ¿cómo es posible, no? O sea, el gobernador hasta allá y el otro aquí con champán y todo. Entonces, esa parte, pues, podríamos decir que es una parte de corrupción porque
si yo le dijera a ese diputado, oye, tú vas a pagar tu boleto de avión, seguro se va a clase turista. O sea, y si de repente también llega y nos presenta una factura del Angus de la Ciudad de México, que es uno de los restaurantes más caros, seguro lo pagó con el erario público y no lo pagó con su bolsa. Y en esas pequeñas cosas estamos hablando de corrupción. Y estamos hablando de corrupción pues para saber cuántas propuestas metió un diputado, cuáles son las horas de trabajo que han llevado a cabo. Y entonces nosotros como ciudadanos, y te digo, pues yo soy funcionario público, pero nunca me voy a quitar la camisa de ciudadano. Nosotros como ciudadanos tenemos que convertirnos en una contraloría social, ¿sí? Porque si nosotros no decimos nada, si nosotros no combatimos la corrupción, ningún sistema en el Estado, sea autónomo, ¿no?, va a lograrlo. Entonces, el acceso a la información pública y la transparencia, a buscar la corrupción, a encontrar esa corrupción. Te cuento, si nos da tiempo, no sé cómo andamos de tiempo, Priscila. Sí, tenemos tiempo, maestro, adelante. Te quiero contar, bueno, pues aquí en el estado de Yucatán, pues de repente los diputados, hace un poco más de 10 años, 15 años aproximadamente, no se pudieron poner de acuerdo los diputados de ninguna fracción para nombrar a un grupo de consejeros electorales. Y de repente pues dijeron, vamos a la insaculación, y la insaculación es agarrar una ánfora, meter los nombres de los candidatos y sacar uno sí, uno no, uno sí, y hasta llenar ese lugar. Ya tuvimos un consejo electoral y ese consejo electoral empezó a chambear, empezó a trabajar. Y de repente un periodista, ¿sí?, que incluso con este trabajo ganó un premio nacional de periodismo, ¿sí?, empezó a hacer solicitudes. Y empezó a hacer esas solicitudes diciendo en cuánto gasta el dinero del erario público. Y de repente le empiezan a caer facturas de comidas, le empiezan a caer facturas de lentes oscuros, no lentes para ver. Lentes, correcto. Le empiezan de ropa interior y exhiben todo esto. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estaban haciendo un mal manejo. Y la transparencia empieza a empujar, este periodista empieza a mostrar lo que está pasando, y el periodista demuestra que hay una gran corrupción de todos estos consejeros. Los tuvieron que hacer una nueva ley, tuvieron que modificar la norma jurídica, tuvieron que crear una nueva ley para sacar al consejo, y entonces ya con más cuidado seleccionar a los funcionarios públicos del consejo electoral, ¿sí? Entonces la transparencia pues viene a ser una gran ayuda para los ciudadanos, no solamente para combatir la corrupción, sino, como yo te decía, para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que yo necesito, hacia dónde debo de ir, ¿sí? Si yo necesito una beca, algún estudiante quiere una beca, sobre todo en estas épocas, ¿no?, que hay hasta apoyos para los que perdieron sus empresas, pues acercarse a través de la transparencia y pedir cuáles son esos apoyos, o antes de acercarse, pues visitar la página, porque en la página tenemos, al menos en el Ayuntamiento de Mérida, tenemos toda esa información. Tú quieres saber qué becas hay, te repito, tenemos un apartado de COVID especial, en donde están todos los apoyos emergentes, en donde jóvenes, desempleados, personas de la tercera edad, pueden acercarse y ver cuáles son todos esos apoyos. Te repito, los caleceros se les estuvo apoyando,
¿Por qué? Porque ya no podían salir, ¿sí? No había turismo. El Ayuntamiento de Mérida, a cargo del alcalde Hernán Barrera Concha, es consciente de esto y por eso se hicieron esos programas emergentes. Correcto, que muchas gracias por esa información y qué interesante, ¿no? Igual esto que toca, ¿no? Del tema de las personas que trabajaban en las calesas, ¿no? Y porque realmente dijimos, bueno, ¿y qué pasó con ellos, no? Entonces, qué bueno que pues podemos nosotros entrar a la página y investigar toda esta información, ¿no? Y un punto muy importante, el tema de las becas, ¿no? Que igual ahorita que es con toda la crisis económica que está habiendo, no solo aquí en Yucatán, sino que a nivel mundial, el que nosotros podamos saber, bueno, quiero tener acceso a una beca, ¿cómo me puedo informar? ¿Cómo la puedo obtener? Entonces podemos acceder a la página y poder tener toda esta información. Muchas gracias, maestro, por habernos igual compartido esto y tocar puntos muy importantes, esto de mucho interés, como es el COVID, el tema de las becas, que realmente sí va a ser de mucho interés para la audiencia. Ahora bien, maestro, en referente a los datos personales, ¿quiénes tienen la obligación de protegerlos? Bueno, pues aquí tenemos, ya hablamos de la transparencia, el acceso a la información pública, y también tenemos esta protección de los datos. Nosotros lo tomamos muy a la ligera, y espero no asustar a todos mis colegas abogados que tienen despacho en este momento con todo lo que voy a decir. Tomamos a la ligera los datos personales, y no pueden ser a la ligera, y les voy a poner. Bueno, primero vamos a decir qué son los datos personales. El dato personal es cualquier dato referente a una persona identificada o identificable. Identificada, pues en este momento, pues tú estamos en Zoom, me estás viendo, estoy en mi casa, tu casa. Gracias. Hay un cuadro, hay una y de repente pasa alguien aquí atrás. Estás tú entrando a mi intimidad. ¿Sí? Yo no sé dónde estás, a lo mejor estás igual en tu casa, no lo sé, pero también estoy entrando a tu intimidad. Somos personas identificadas, identificables. Pues basta que yo le dé la media vuelta y yo pueda, aunque no me pongan el nombre, pero me ponen Pablo, que trabaja en la Marista y que tiene un despacho y que es secretario anticorrupción y además está en el Ayuntamiento de Mérida. ¡Bum! Ya sabes, Pablo Lorea. Es identificable, basta que yo busque algunas cuestiones. Nosotros tenemos, así como tenemos el derecho de acceso a la información pública y tenemos el derecho de la transparencia, también tenemos el derecho y también es un derecho humano, de que se nos protejan nuestros datos personales. ¿Sí? Y en muchas ocasiones hay violaciones a estos datos personales. A veces no malintencionados, de buena fe, ¿sí? Y de repente tú llegas a una dependencia del gobierno o de cualquier gobierno en donde se hacen trámites y la persona que fue a hacer su trámite pues se le olvidó su credencial de lector y en buena onda lo pegan allá donde está la señorita que recibe los trámites, pega las credenciales de lector. Y yo voy y veo Crisel Cachón, dejó su credencial de lector. Y a ver, Crisel Cachón vive en tal lugar, tiene tantos años, tengo su CURP, ya sé dónde nació, ¿ok? Ya sé su edad, ya sé su sexo, ya sé todo. Esa es una violación a los datos personales. La dependencia no lo hizo de mala fe, pero ya violó los datos personales. Y en muchas ocasiones nosotros, los abogados, tampoco le decimos a nuestros clientes, oye cliente, yo voy a utilizar tus datos personales solamente para llevar tu procedimiento, voy a llevar tu juicio,
y tu juicio de divorcio, nadie se va a enterar de lo que está pasando acá. Y eso es mentira. De repente llega el pasante que y le dan el expediente. El pasante no tiene ningún acuerdo de confidencialidad, ¿sí? Y de repente el pasante va al juzgado, lo autorizamos como abogados, y el pasante le toma fotografías al expediente, porque está autorizado para tomar fotografías. Se le pierde su celular al pasante, ¿sí? Y alguien agarra ese celular, lo abre, empieza a verificar y ve que su vecino se está divorciando porque tiene tal circunstancia, porque golpeó a los hijos o porque les hizo a los hijos determinadas cosas. Y ya violamos todos sus datos personales. ¿Sí? Nosotros tenemos como ciudadanos el derecho a saber para qué van a utilizar mis datos personales. Claro. Y los datos personales, pues están en mi tarjeta de crédito, están en mis credenciales de lector, están en mis expedientes clínicos, están en muchas cosas, ¿no? Un dictamen psicológico en un expediente, ¿sí? Nos permiten tomarle esas fotografías. Y yo ya le dije, yo ya fui responsable de decirle a mi cliente como abogado, ¿para qué me van a servir? Su cliente ya sabe realmente que esos datos personales van a estar protegidos, o que cualquiera puede entrar y puede tener, y de repente llegamos a los despachos y están los expedientes sobre la mesa o sobre el escritorio, y de repente yo veo por allá y haces así, dices, Pablo Loría se está divorciando, madre, y ahora ya Pablo, basta ese tan sencillo, ¿sí? Que yo ya sé que Pablo Loría se está divorciando, que sí es cierto, sale en el diario oficial, a lo mejor está en el diario oficial, ¿sí? Pero esa violación de datos personales. Entonces, existen dos leyes que van a trabajar, y esas leyes van a proteger esos datos personales. Y tenemos la Ley de Protección de Datos Personales en posesión del poder público. Sí, se llama de los sujetos obligados, pero es del gobierno. Y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Entonces, mi médico le puede decir algún padecimiento, salvo que se ponga en peligro la vida de mi esposa. Claro. Si, por ejemplo, yo tengo VIH, pues obviamente allá el médico sí tiene que informarle a mi esposa. Claro. ¿Sí? Si hay una enfermedad, yo tengo COVID, se tiene que dar inmediatamente aviso a la Secretaría de Salud para poder proteger a la demás población. Entonces, van a haber siempre brechas en donde se protejan y otras en donde no es que no se protejan, sino que hay un derecho más grande que proteger, como la vida o la salud. Claro, es la ponderación. Exactamente. Entonces, en estos datos personales, los datos personales, ¿sí?, no lo tienen las personas morales, es decir, las empresas, ¿sí?, pero sí lo tienen las personas físicas. Y después de que tenemos los datos personales, tenemos los datos sensibles, que era lo que yo te estaba diciendo. Y esos datos sensibles que nosotros tenemos es la enfermedad murió, si la persona en un momento dado es transgénero, son datos personales que yo tengo la obligación de proteger. Cada vez que yo recibo a un paciente, a un cliente, o paciente en el caso de los médicos, ¿sí?, yo tengo que tener un aviso de privacidad en mi despacho. Y el aviso de privacidad es para decirle al paciente o al cliente que voy a tratar sus datos personales. ¿Para qué me van a servir? Yo agarré y tuve un divorcio así, excelente, buenísimo, digno de hacer un libro. Y hago un libro con nombres y señas y todo.
estoy violando los datos personales. ¿Sí? O salgo y lo digo. Bueno, no nos vayamos muy lejos. Si tenemos cámaras en nuestros despachos, tenemos cámaras, tiene que haber un aviso de privacidad. Y yo tengo que decirle, ¿para qué me está sirviendo esas cámaras? ¿Cuál es el motivo? Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Mérida se dan apoyos, ¿sí? Y de repente tenemos el servicio de médico en tu casa. Y el servicio de médico en tu casa normalmente es para las personas de la tercera edad. Cuando el médico va, pues obviamente tiene que hacer una ficha. Que le pregunte al paciente cuáles son sus dolencias. El médico tiene la obligación de decirle, lo que usted me va a dar son datos personales y solamente van a estar resguardados en el ayuntamiento. Y tal dirección, la dirección de salud, es la que los va a resguardar y solamente me van a servir para estos casos. Y no me van a servir para absolutamente nada. Y bueno, y boom, y surge el derecho ARCO. Y entonces, ¿cuáles son mis derechos como ciudadano? Yo tengo derechos a accesar a mis datos personales. Oye, me detuvo la patrulla y levantó un parte y me pidió mi licencia y hizo un parte. Yo tengo derecho a saber qué fue lo que hizo esa patrulla. Tengo derecho a acceder a mis datos personales. Tengo derecho a rectificar mis datos personales. No sé si en muchas ocasiones los abogados, cuando de repente venía una persona y decía, oye, fíjate que yo soy Loría con acento en la I, pero me ponen Loria. Y todos mis documentos oficiales salen como Loria. Y mi acta de nacimiento, en muchas ocasiones, y nos íbamos al juzgado y hacíamos diligencias de identidad y decíamos de qué era, para qué era. Ya no es necesario. Yo tengo derecho a rectificar mis datos personales a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. En la Plataforma Nacional de Transparencia hay un apartado que se llama datos personales. Si mi nombre está mal escrito, si mi apellido está mal escrito y tengo cómo comprobarlo, yo puedo solicitar esa rectificación. Si de repente yo hice un cambio de sexo y era hombre y ahora soy mujer, o era mujer, ahora soy hombre, yo tengo derecho a que se rectifiquen esos datos de nacimiento, yo ya digan, antes era hombre, ahora soy mujer. ¿Sí? Y es un derecho que yo tengo. Y de hecho incluso hay una jurisprudencia de la Corte que también lo establece. Entonces, mis datos personales yo tengo derecho a rectificarlos cuando estén mal. Yo tengo derecho a cancelar mis datos personales. Oye, te pedí un apoyo, ya pasó el apoyo, ya me lo dice, ya pasó un determinado tiempo, quiero que canceles todos mis datos personales. Tengo derecho a oponer a mis datos personales. Bueno, tú eres abogada y recordarás que siempre en los inicios, en el auto de inicio, siempre te dicen al final que nadie lo lee y tienes 3 días para oponerte si en la sentencia quieres que se publiquen a los datos personales. En caso de que tú no hagas oposición, se entiende por opuestos. Pero si yo quiero que mis datos personales estén en la sentencia y se la entreguen a todo el mundo, yo presento un escrito y le digo al juzgado, ¿sabes qué? Oponerme. ¿Sí? Entonces son los derechos ARCO, ¿sí? Que son accesar, a rectificar, a cancelar y a oponerme. Y estos todos tenemos, tanto particulares como personas públicas, tenemos la obligación. ¿Y cuántos abogados no lo hacen? ¿Cuántos médicos no lo hacen? Si yo fuiste mi abogada y yo vengo y te presento un escrito y te digo, oye, quiero que canceles todos los documentos a mí porque ya no eres mi abogado.
entonces tendrás que hacerlo. Si no lo haces, entonces puede venir una sanción. Así es, fíjese, este tema, muchas gracias, maestro, es un tema muy interesante, ¿no? Que igual muchos desconocen, sobre todo en los datos personales, que es un tema tan delicado y que, como usted bien dice, ¿no? De que se comparten y luego se pasan y que luego, bueno, no se tiene este cuidado de protegerlos, ¿no? Y que igual, la gente igual que está enterada, que tiene derecho a rectificarlos y a oponerse a los mismos. Y luego un tema muy interesante, ¿no? Que tocó referente a los cambios de sexo, de que, bueno, si antes yo era mujer y ahora soy hombre, bueno, todo el derecho, es decir, bueno, quiero hacer todo este proceso, ¿no? Pero para que se respeten mis datos personales, que es el derecho al que yo tengo. Igual tema que voy a lo mismo, ¿no? Es referente al tema del COVID, que comentábamos, que es una ponderación de derechos, ¿no? De que, bueno, sí, tienes toda la razón, tienes derecho a que se te proteja, que no se divulgue, ¿no? O sea, no estás en una divulgación referente a que tienes COVID, pero sí es importante para la nación el hecho que sea conocer que es un número más de contagio o que de positivo en la cuestión del COVID, ¿no? Que igual esto mucha gente igual desconoce y que dice, no se me está protegiendo, no, sí se te está protegiendo, pero tiene que haber una ponderación de derechos, que es el derecho a la salud, que es un tema muy importante y que tiene que preverse, ¿no? Muchas gracias por haber hecho estas aclaraciones y tocar en temas y ejemplos muy, muy puntuales, ¿no? Muchas gracias, maestro. Ahora bien, la pregunta final. ¿Qué relación tienen los datos personales en las redes sociales? Bueno, en las redes sociales, y yo siempre se lo digo a mis alumnos, todos. Hay muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, muchos agarramos nuestro celular, nos metemos al Facebook, hacemos nuestra cuenta de Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera. Pero no medimos lo que puede pasar, ¿sí? Y de repente yo salí con un amigo y mi amigo se puso muy borracho. Y yo lo grabé de chiste y lo subí. De repente, mi novia, me abandonó. Y ya días voy a subir los contenidos. Eso es una violación a los datos personales, ¿sí? Pero además de la sanción que existe por la violación a los datos personales, pues también es una violación a un derecho, al derecho de la intimidad. ¿Sí? Porque si yo bien te di o nos tomamos una fotografía, yo no te autoricé, ni tú tienes ninguna autorización de que la puedas publicar en una red social. Entonces, estamos mal utilizando las redes sociales, ¿sí? Y en cosas muy sencillas que yo he aconsejado a veces cuando lo veo. El plomero me dejó mal. Juanito, fulano, X, me dejó mal. Es un mal plomero. No lo contraten. Y lo ponen. Si Juanito pierde dinero, si a Juanito le fue mal, si a Juanito lo dejaron de hablar, él puede demandar. Y no solamente puede demandar una cuestión de violación de datos personales, porque se puso su nombre y apellido y además se le está difamando, sino que también se podría ir a un procedimiento de daño moral. Así. Podría iniciar un procedimiento de daño moral que pues en México todavía andamos en pañales, pero ya empezaron a surgir. Y entonces tú no me puedes estar difamando a través de las redes sociales, ¿sí? Menos cuando lo que dicen, ¿no? Te stalkeo. O sea, no me diste entrada a tu Face. Y tú puedes medir en tu Face, en un momento dado, puedes medir qué grado de seguridad vas a tener. Así es. ¿Quiénes pueden ver tu Face? ¿Quiénes pueden ver tu Instagram? Y vas a tener ese grado. Pero cuando tú permitas que alguien entre, le estás permitiendo que acceda a tus fotografías, a tus videos, a tus datos personales. Sin embargo, no le estás autorizando que esta persona las pueda hacer públicas. Así es. Y algo que nadie sabe, o bueno, muchos saben, pero a lo mejor no lo ven. Cuando nos centramos, ¿quiénes leen? Yo les pregunto, ¿quiénes leen
todo el aviso de privacidad de Facebook, de Instagram, de Twitter, ¿sí? Cuando dicen nada más ponemos acepto, 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 acepto y acepto. Y dentro del contrato estamos diciendo que nuestros datos personales le pertenecen a Facebook. No los puede hacer públicos, pero ya le pertenecen. Si hubiera una fotografía famosísima que yo pueda tener, ya se la regalé a Facebook. Entonces, eso nadie lo está mirando. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con lo que nosotros hacemos en las redes sociales, con lo que publicamos. Ya se han creado leyes, esta norma que últimamente se creyó del ciber, no me acuerdo, el ciberacoso, creo, llamaba, ¿sí? En donde pues de las publicaciones. Entonces sí es muy importante que todos los ciudadanos cuidemos no solamente nuestros datos personales, sino los demás. Y un llamado a los funcionarios públicos. Hace poquito salió una sentencia, ¿sí? En donde el funcionario público, si yo soy funcionario público como lo soy, y admito en mi Facebook a Crisel, y Crisel empieza a criticar, no, Pablo Loriano no es transparente, Pablo Loriano no hace así, Pablo Loriano... Y yo digo, ya me fastidió Crisel. Voy a sacarla de mi Facebook. Y la saco de mi Facebook, ¿sí? La bloqueo, o de cualquier red social. Ella tiene derecho a pedir que yo la vuelva a ingresar. Es un derecho, ¿por qué? Porque yo como funcionario público utilicé mis redes sociales para el ejercicio de mi función pública. Okay. Si yo no quiero que pase eso, yo no debo de publicar ni que soy funcionario público, ni lo que hago, ni nada. Y solo en mi vida privada, yo sí puedo bloquear a quien yo quiera. Claro. Pero en mi vida pública, si yo utilicé la red social para hacer promoción de mi vida pública, ya no voy a poder bloquear a nadie. Fíjese qué interesante. Sí, está muy interesante. Está muy interesante. Sí, o sea, este tema de las redes sociales es un tema para abarcar una entrevista nada más enfocada a esto, ¿no? Porque en esto que usted comenta, ¿no? Referente a las fotos, a los videos que luego se están difundiendo, luego la pornovenganza, en toda esta cuestión es que los jóvenes luego, más jóvenes que yo, empiezan a hacer. O sea, luego no se dan cuenta de lo delicado que es todo esto, ¿no? Y luego igual, por ejemplo, algo tan simple, ¿no? Una fotografía infantil, es un ejemplo, que son amiguitos del colegio y una de las mamás sube la foto, ¿no? Bueno, una de las mamás se puede molestar, ¿sabes qué? Yo no quiero que la subas, bórrala. O sea, sí, tienes razón, tú la estás compartiendo, pero está mi hijo, está mi hija en esa fotografía y yo no quiero que se esté divulgando fotografías de mi hijo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hasta incluso en los padres de familia, todo este tipo de fotografías que pueden ser inocentes, de que, bueno, son los amiguitos o son los primos, los sobrinos, lo que sea, ¿no? O sea que si no es una cuestión que es tu familia, o sea, si es tu hijo o eres tú quien está subiendo la foto y solo están ustedes y ya se ven involucradas más personas, hay que tener mucho cuidado porque ya, o sea, no estamos teniendo el permiso de la persona de poder utilizar esta fotografía, ¿no? Entonces, eso igual la gente lo desconoce, porque luego muchos preguntan, y a mí me ha pasado, ¿no? Que me dicen, oye, ¿por qué subiste una foto con los niños? Pero a los niños les pusiste emojis, ¿no? Le digo, bueno, porque a mí no me autorizaron para estar divulgando la fotografía de esos menores. O sea, yo quiero que se vea yo, no sé, y mi sobrino, yo y una persona así, porque la mamá sí me autorizó a que el niño se vea, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que compartimos. Y algo muy interesante que igual tocó, referente que, bueno, tienes razón, yo acepté a Juanito a mi red social. Sí, Juanito, te acepté, tú puedes ver mi contenido, puedes ver si tengo fotos, puedes ver si tengo videos. Te estoy dando el acceso a que lo puedas ver, no a que lo puedas compartir, ni a que puedas hacer uso de esto. Entonces, sí es algo como que muy delicado, que luego la gente desconoce y dice, no, pues es que ya me aceptó, o sea, comparten y demás. Entonces, hay que tener mucho cuidado referente a estos temas. Entonces, la verdad, abogado, muchas gracias y qué bueno que
que nos aclaró todos estos puntos que son realmente muy importantes, sobre todo lo que es las redes sociales, ¿no? Y aparte un tema igual interesante referente a los servidores públicos, ¿no? De que efectivamente los servidores públicos tienen sus redes sociales, tienen en sus páginas de Facebook y tienen igual cuentas personales, y que hizo esta aclaración y esta puntualización muy importante, ¿no? De que sí tienes razón, en un servidor público te aceptó en su cuenta. Ok, ojo, es su cuenta personal, no está en esa cuenta haciendo campañas políticas ni está haciendo en toda esta parte de su ámbito del servicio público, ¿no? Es únicamente de su vida privada, y de que de esa parte de su vida privada, si quiere, puede no tenerte, ¿no? A diferencia de que si está usando la red social para hacer esta parte del conocimiento público, que es un servidor, y que ahí sí, y se hace, en este caso, ¿no? Que me admito en un servidor público y está haciendo campaña, está en su cuenta en personal, y luego me saque, bueno, y todo derecho, a ver, tú estás aquí difundiendo esta parte del servicio público que estás brindando, ¿no? Entonces, yo quiero que me admitas de nuevo y que no me estés bloqueando, ¿no? O sea, qué interesante y qué bueno que nos puntualice esto, que muchas veces se desconoce, y que es bueno que la audiencia sepa de este tipo de cosas. La verdad, maestro, muchas gracias. O sea, la verdad quedó bastante claro los temas. No creo que haya quedado alguna duda para la audiencia. Y pues, a ver, maestro, pues ahora sí, muchas gracias, la verdad, por haber sido parte de Jurídico Digital y habernos brindado esta excelente entrevista. La verdad, como le dije, habían temas que nos hubiese encantado aunar aún más, ¿no? Pero bueno, ¿algo más que desea agregar, maestro? Pues nada más invitar a las personas que se conviertan en contralores sociales, que nos visiten, que en la página del Ayuntamiento de Mérida, y pues que sepan que nuestro alcalde, el licenciado Renán Barrera, pues está comprometido desde el primer día de su administración con la transparencia, con el acceso a la información pública, con la protección de los datos personales y sobre todo con el combate a la corrupción. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y los invito a todos a darle like a nuestras páginas de Facebook, jurídico.cachonbarreiro, y seguir la cuenta de Twitter, jurídicocachonb. Puedes ponerte en contacto con nosotros y agendar una cita a través del WhatsApp 9992 420380 o al 9992 761041. Asimismo, puedes enviarnos un correo electrónico a juridicocachon@gmail.com. Recuerda, ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de la información. Chris Hardwick, muy buenas noches.